siempre había pensado que sabía lo que era una vida estable. Casa, trabajo, familia. Todo seguía un horario preestablecido. Llevaba casi 10 años casada con Javier, y la mayoría de los días se deslizaban en una rutina familiar: desayuno, llevar a Alejandro a la escuela, trabajo, cena, conversaciones sobre lo cotidiano. A veces me sorprendía pensando que en el fondo me faltaba calidez y novedad. Nuestro hijo Alejandro siempre había sido un niño atento y cariñoso. Sabía cómo ayudar en silencio, traía una toalla, cargaba la bolsa o contaba algo divertido para aliviar el cansancio. En esos momentos sentía una simple y sincera alegría hogareña. La escapada a la casa de campo comenzó de manera habitual: aire fresco, bosques, un lago, unos días alejados de la ciudad. Javier se había ido por trabajo un día antes, así que Alejandro y yo nos quedamos solos. Yo cocinaba mientras él me ayudaba. Nos sentábamos juntos, leíamos y mirábamos el agua a través de las ventanas. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de lo importantes que eran esos momentos tranquilos, cuando simplemente estábamos juntos y todo se sentía bien. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché a Alejandro reírse en el salón. Me asomé y lo vi jugando con un pequeño barco de madera que había encontrado en la casa. Su risa era contagiosa, y no pude evitar sonreír. ¿Te gustaría llevarlo al lago más tarde?, le pregunté, mientras servía los huevos revueltos en la mesa. Sí, mamá. Podemos hacer una carrera, respondió con entusiasmo, sus ojos brillando con emoción. Esa chispa en su mirada me llenó de alegría. Después de desayunar, decidimos dar un paseo por el bosque cercano. El sol brillaba a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras en el suelo. Alejandro corría por delante explorando cada rincón, mientras yo lo seguía, disfrutando del aire fresco y del canto de los pájaros. Mira, mamá. Una ardilla, gritó señalando un pequeño animal que corría ágilmente por una rama. Me detuve y observé cómo la ardilla se movía rápidamente, y no pude evitar reírme de su entusiasmo. Es muy rápida, ¿verdad?, le dije y él asintió con la cabeza, completamente fascinado. Al regresar a la casa, nos sentamos en el porche a disfrutar de un vaso de limonada. La tranquilidad del lugar me envolvía, y por un momento sentí que todo estaba en su lugar. Alejandro se recostó en mi hombro y en ese instante comprendí que esos pequeños momentos eran los que realmente importaban. La tarde avanzaba lentamente y decidimos preparar la cena juntos. Alejandro se encargó de lavar las verduras mientras yo picaba los ingredientes. ¿Sabes, mamá? Me gusta pasar tiempo contigo así, dijo mirándome con una sonrisa sincera. Yo también lo disfruto, cariño, respondí, sintiendo una calidez en mi corazón. Esa noche, mientras cenábamos, la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de la escuela, de sus amigos y de lo que haríamos al día siguiente. La risa llenaba la mesa, y por un momento, la rutina se desvaneció, dejando solo la conexión entre nosotros. Después de la cena, nos sentamos junto al lago observando cómo el sol se ponía en el horizonte. Los colores del cielo se reflejaban en el agua, creando un espectáculo de tonos naranjas y rosas. Es hermoso, ¿verdad?, comentó Alejandro con la mirada fija en el paisaje. Sí, lo es. A veces necesitamos momentos como este para recordar lo que realmente importa, le respondí, sintiendo que la paz de la naturaleza nos envolvía. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre lo que había sentido durante el día. La rutina, aunque cómoda, a veces podía ser un poco monótona. Pero esos días en la casa de campo me recordaban que la vida estaba llena de pequeños momentos que podían ser extraordinarios si uno se tomaba el tiempo para apreciarlos. A medida que me acomodaba en la cama, escuchando el suave murmullo del viento entre los árboles, me sentí agradecida por tener a Alejandro a mi lado. La vida, aunque predecible, podía ser también un viaje lleno de sorpresas si uno estaba dispuesto a abrir los ojos y el corazón a lo que realmente importaba. Una tarde, mientras disfrutaban de la tranquilidad de la casa de campo,
una repentina lluvia comenzó a caer. Alejandro, siempre atento, se levantó y fue a buscar una manta. Regresó con una sonrisa, extendiendo el tejido sobre ambos mientras se acomodaban en la pequeña terraza. El sonido de las gotas golpeando el tejado creaba una melodía suave y envolvente. Se miraron y rieron, como si el mundo exterior se hubiera reducido a ese refugio y al murmullo del agua. Esos momentos sencillos, llenos de calidez, se grabaron en su memoria con una claridad especial. Al día siguiente decidieron explorar el bosque cercano. El aire fresco y el aroma a tierra mojada los acompañaban mientras caminaban por senderos rodeados de árboles altos. Cruzaron pequeños arroyos, saltando de piedra en piedra, y a veces, Alejandro la tomaba de la mano para ayudarla a sortear los obstáculos. En esos gestos había una conexión profunda, un sentido de cuidado que hacía que cada paso se sintiera más significativo. Se detuvieron a observar un árbol caído, su tronco cubierto de musgo, y se rieron al intentar encontrar la manera de sortearlo. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, la cocina se llenó de risas y el aroma de los ingredientes frescos. Alejandro se encargaba de picar las verduras, pasándoselas con una broma aquí y allá. ¿Sabes? Creo que estoy mejorando en esto, dijo con una sonrisa traviesa, mientras le ofrecía un trozo de pimiento. Ella sonrió, disfrutando de su entusiasmo y de la forma en que se esforzaba por hacer de la cena algo especial. Mientras él hablaba, ella se perdía en sus pensamientos, reflexionando sobre lo rápido que estaba creciendo y lo importante que era para ella ser su apoyo en cada paso de su vida. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, el sonido de la lluvia de nuevo llenaba el aire. No podía dormir, atrapada en sus pensamientos. La lluvia era un recordatorio de la belleza de la conexión que compartían, una cercanía que no requería palabras. Era un vínculo de confianza, atención y tranquilidad. Se dio cuenta de que en medio del ajetreo diario a menudo olvidaban lo esencial, esos momentos de cercanía y comprensión que realmente importaban. La vida, aunque a veces monótona, podía ser extraordinaria si se tomaban el tiempo para apreciar lo que tenían. La mañana llegó con la luz suave del sol filtrándose a través de las cortinas. Alejandro y Clara se levantaron temprano, listos para comenzar el día. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las tostadas doradas. Alejandro, con una camisa de lino azul claro que acentuaba su figura, se movía con destreza, mientras Clara, vestida con un vestido de algodón blanco, lo observaba con una sonrisa. ¿Te gustaría que preparara algo especial para el desayuno?, preguntó él, mientras batía unos huevos en un bol. No está perfecto así, respondió Clara, sirviendo el café en 2 tazas de cerámica pintadas a mano. Me encanta cómo lo haces. Después del desayuno, se dedicaron a las tareas del hogar. Alejandro se encargó de limpiar la mesa, mientras Clara organizaba los libros en la estantería. La casa, con su aire acogedor y el suave murmullo de la naturaleza afuera, se sentía como un refugio. ¿Qué tal si damos un paseo por el jardín después?, sugirió Clara, mirando por la ventana. Me parece una gran idea, asintió Alejandro con una sonrisa que iluminaba su rostro. Necesitamos disfrutar del buen tiempo. Al salir, el jardín estaba lleno de colores vibrantes. Las flores brillaban bajo el sol, y el canto de los pájaros creaba una melodía perfecta. Se pasearon entre los senderos, disfrutando de la frescura del aire. Clara se agachó para tocar una flor, y Alejandro la observó con ternura. Eres como un rayo de sol en este jardín, dijo él, acercándose un poco más. Clara sonrió, sintiendo que su corazón latía un poco más rápido. Más tarde decidieron sacar la vieja barca que había estado guardada en el cobertizo. Con un poco de esfuerzo, la arrastraron hasta el lago cercano. La barca, de madera desgastada, parecía haber estado esperando este momento. Se acomodaron en ella, y Alejandro tomó los remos, comenzando a remar suavemente. Mira cómo se refleja el bosque en el agua, comentó Clara, maravillada por la tranquilidad del paisaje.
La superficie del lago era un espejo, y el sonido del agua al chocar contra los bordes de la barca era relajante. De repente un pequeño golpe hizo que la barca se tambaleara. «¡Cuidado!», exclamó Clara, riendo mientras se aferraba a los bordes. «Es solo un tronco», dijo Alejandro riendo también. «No te preocupes». Después de corregir la dirección, continuaron su paseo, disfrutando de la calma y la belleza del entorno. Este pequeño contratiempo se convirtió en una anécdota que recordarían con una sonrisa. Al regresar a casa, se pusieron manos a la obra para ordenar. Alejandro ayudó a Clara a colocar los platos en el fregadero y a sacar las toallas del armario. La complicidad entre ellos se sentía en cada gesto, en cada mirada. Por la noche se acomodaron en la sala de estar. Clara se sumergió en un libro, mientras Alejandro comentaba la trama de vez en cuando, compartiendo historias de su infancia que hacían reír a Clara. A veces se detenían a observar las ilustraciones, discutiendo sobre los detalles de las imágenes con un aire de complicidad. Una noche lluviosa, decidieron sacar los viejos álbumes de fotos. Se sentaron en el suelo, rodeados de recuerdos. Cada fotografía despertaba risas y anécdotas, creando un ambiente de calidez y nostalgia. «Mira esta», dijo Clara, sosteniendo una imagen de un viaje familiar. «Éramos tan pequeños». «Sí, tú siempre has tenido esa sonrisa», respondió Alejandro, mirándola con cariño. El sonido de la lluvia contra el tejado y el suave crujir de las tablas del suelo creaban una atmósfera mágica. La luz de las velas iluminaba sus rostros, y en ese momento el mundo exterior parecía desvanecerse. Estaban sumidos en su propia historia, en esos momentos que definían su conexión. La noche avanzó y el tiempo pareció detenerse mientras compartían sus recuerdos, creando un lazo aún más fuerte entre ellos. Los momentos de intimidad se volvieron una constante en la vida de Clara y Alejandro. Paseos cortos por el parque, charlas en el porche al atardecer y tazas de té en la terraza se convirtieron en rituales que llenaban sus días de significado. Alejandro, con su humor y su disposición para ayudar, hacía que Clara se sintiera agradecida por su compañía y su bondad. Cada pequeño gesto, cada risa compartida, contribuía a crear un ambiente de calidez y conexión. A pesar de que Clara sabía que Igor podría regresar en cualquier momento, la vida continuaba con su ritmo habitual. Sin embargo, en esos días tranquilos, Clara comenzó a darse cuenta de que esos momentos de paz y complicidad se quedarían con ella para siempre, como un recuerdo de confianza y de las conversaciones familiares que solían tener. Una tarde, después de una lluvia ligera, el aire se volvió fresco y revitalizante. Se acomodaron en la terraza, mirando el lago que reflejaba los últimos rayos del sol. Se sentaron en silencio disfrutando de la compañía del otro, y en ese instante el silencio era suficiente. Era un momento de conexión pura, donde las palabras no eran necesarias. Al día siguiente Igor se retrasó en el trabajo, y Clara aprovechó la oportunidad para proponerle a Alejandro que organizaran las fotografías familiares. Se sentaron en el suelo de la sala, rodeados de álbumes polvorientos. Mientras pasaban las páginas, las risas resonaban en la habitación. Cada imagen traía consigo una historia, un recuerdo que compartían con alegría. «Mira esta», dijo Clara, sosteniendo una foto de su infancia. «No puedo creer que alguna vez fui tan pequeña». «Eras adorable», respondió Alejandro sonriendo mientras observaba la imagen. «Siempre has tenido esa chispa en los ojos». Las anécdotas fluían con facilidad, y la atmósfera se llenaba de nostalgia y felicidad. Clara se dio cuenta de que estos días le habían enseñado a apreciar lo esencial, la conexión humana, la risa compartida y la calidez de los recuerdos. A medida que continuaban revisando las fotos, el tiempo parecía desvanecerse, y cada risa, cada mirada cómplice fortalecía aún más el lazo que estaban construyendo juntos. El timbre sonó de repente anunciando la llegada anticipada de Igor. Clara y Alejandro se apresuraron a guardar los álbumes de fotos, organizando rápidamente el desorden que habían creado en la sala.
Cuando Igor entró, su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y alegría, como si el día le hubiera exigido más de lo habitual. Clara y Alejandro le recibieron con sonrisas cálidas, sintiendo en su interior una oleada de tranquilidad y gratitud por el hogar que compartían, por la familia que habían construido y por esos días serenos que parecían eternos. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Clara, mientras servía un vaso de agua a Igor. Un día largo, pero al final todo salió bien, respondió él, dejando caer su mochila en el suelo y estirando los brazos, como si intentara liberar la tensión acumulada. La tarde se deslizaba suavemente hacia la noche y el ambiente estaba impregnado de un aire de complicidad. Clara se dio cuenta de que, lejos de romperse, algo nuevo y significativo había surgido entre ellos, una renovada atención y cuidado que habían estado ausentes. La conexión que habían cultivado en esos días juntos se sentía más fuerte, más palpable. Al caer el sol, se acomodaron en el sofá, mirando cómo los últimos rayos de luz se reflejaban en las ventanas. La habitación estaba bañada en tonos dorados y anaranjados, creando un ambiente acogedor. Clara sintió cómo la confianza regresaba a su corazón, recordándole que la verdadera fortaleza de una familia reside en los pequeños actos de apoyo y respeto mutuo. ¿Recuerdas aquella vez que intentamos hacer una cena juntos y casi quemamos la cocina?, dijo Alejandro, rompiendo el silencio con una risa. ¿Cómo olvidarlo?, exclamó Clara, riendo también. Nunca había visto a Igor tan preocupado por el estado de la sartén. Igor se unió a la risa, y juntos compartieron anécdotas de momentos pasados, cada historia un hilo más en la tela de su relación. Clara observaba a sus dos compañeros, sintiendo que cada palabra, cada mirada cómplice fortalecía el lazo que estaban construyendo. La noche avanzó y mientras el cielo se oscurecía, Clara se sintió llena de una profunda satisfacción. Todo lo que había sucedido en esos días quedaría grabado en su memoria como una suave línea de confianza, un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, pero que la verdadera estabilidad se encuentra en el equilibrio entre lo que se desea y lo que es correcto. Con una sonrisa, Clara cerró el día, sintiendo que había encontrado un nuevo significado en su vida familiar. La calidez de esos momentos, la risa compartida y el amor que se respiraba en el aire eran su verdadero refugio. La noche continuó envolviendo el hogar en una atmósfera de calidez y complicidad. Clara, Alejandro e Igor se acomodaron en el sofá, disfrutando de la compañía mutua. La luz tenue de la lámpara en la esquina iluminaba sus rostros, creando sombras que danzaban suavemente en las paredes. ¿Y qué tal si intentamos cocinar algo juntos de nuevo?, sugirió Igor con una sonrisa traviesa. Esta vez prometo no quemar nada. Solo si prometes no usar tanto ajo, replicó Clara, riendo. La idea de volver a intentar una cena juntos le parecía divertida, pero también un poco aterradora. Eso es un desafío, exclamó Alejandro, levantando una ceja. ¿Qué tal si hacemos una paella? Es un clásico y siempre es un éxito. Clara se sintió intrigada. La paella era uno de sus platos favoritos, pero también sabía que requería una buena dosis de trabajo en equipo. Miró a sus amigos, sintiendo que la idea de cocinar juntos podría ser una nueva forma de fortalecer su vínculo. Está bien, pero solo si prometemos no pelear por los ingredientes, dijo, cruzando los brazos con un gesto juguetón. Trato hecho, respondió Igor, levantando la mano como si sellara un pacto. Alejandro se unió a la promesa, y los tres rieron, sintiendo que la tensión de los días anteriores se desvanecía poco a poco. Mientras la conversación fluía, comenzaron a recordar otros momentos compartidos. Clara recordó su primer viaje a la playa, donde habían pasado horas riendo y jugando en la arena. La imagen de Alejandro intentando construir un castillo de arena que terminó siendo más una montaña de arena que otra cosa hizo que todos estallaran en carcajadas. Nunca olvidaré cómo te frustraste cuando el agua se llevó tu obra maestra, dijo Clara, mirando a Alejandro con complicidad. Era una obra de arte y tú lo sabes, respondió él, con un tono exagerado que provocó más risas.
La noche avanzaba y la conversación se tornó más profunda. Hablaron de sus sueños, de lo que esperaban del futuro y de cómo cada uno había enfrentado sus propios desafíos. Clara se sintió agradecida por la sinceridad que había surgido entre ellos. Era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre podían contar el uno con el otro. A veces siento que la vida nos pone a prueba para ver cuán fuertes somos, dijo Igor, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado. Pero también creo que esas pruebas nos acercan más. Clara asintió, sintiendo que esas palabras resonaban en su interior. Había aprendido que la fortaleza no solo se medía en momentos de crisis, sino también en la capacidad de apoyarse mutuamente en los días cotidianos. Es cierto, respondió. Cada desafío nos ha hecho más fuertes, y cada risa compartida ha sido un paso hacia adelante. La conversación fluyó hasta que el cansancio comenzó a hacerse notar. Clara se estiró en el sofá, sintiendo la suavidad de la tela contra su piel. La calidez de la compañía y el ambiente acogedor la envolvían, y poco a poco, sus ojos comenzaron a cerrarse. ¿Nos quedamos aquí un rato más?, preguntó Alejandro, notando que Clara se estaba quedando dormida. Sí, me parece perfecto, respondió Igor, acomodándose también. A veces, lo mejor es simplemente disfrutar del momento. Y así, en medio de risas y recuerdos, los tres amigos se dejaron llevar por la tranquilidad de la noche, sintiendo que, a pesar de las incertidumbres del mañana, habían encontrado un refugio en su conexión. Suscríbete al canal, te esperan muchas historias emocionantes. La satisfacción se desbordaba en el corazón de Clara. Todo lo que había sucedido en esos días quedaría grabado en su memoria como una suave línea de confianza, un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, pero que la verdadera estabilidad se encuentra en el equilibrio entre lo que se desea y lo que es correcto. La brisa fresca de la tarde se colaba por la ventana, trayendo consigo el aroma de las flores que florecían en el jardín, un recordatorio de que la naturaleza también renace. Con una sonrisa, Clara cerró el día, sintiendo que había encontrado un nuevo significado en su vida familiar. La calidez de esos momentos, la risa compartida y el amor que se respiraba en el aire eran su verdadero refugio. Se sentó en el sofá observando a sus amigos, y sintió una oleada de gratitud por tenerlos a su lado. La noche continuó envolviendo el hogar en una atmósfera de calidez y complicidad. Clara, Alejandro e Igor se acomodaron en el sofá, disfrutando de la compañía mutua. La luz tenue de la lámpara en la esquina iluminaba sus rostros, creando sombras que danzaban suavemente en las paredes, mientras el sonido de la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre el tejado, como una melodía de fondo que acompañaba su conversación. ¿Y qué tal si intentamos cocinar algo juntos de nuevo?, sugirió Igor con una sonrisa traviesa que iluminaba su rostro. Esta vez prometo no quemar nada. Solo si prometes no usar tanto ajo, replicó Clara, riendo, recordando la última vez que la cocina había sido un caos. La idea de volver a intentar una cena juntos le parecía divertida, pero también un poco aterradora. Eso es un desafío, exclamó Alejandro, levantando una ceja con picardía. ¿Qué tal si hacemos una paella? Es un clásico y siempre es un éxito. Está bien, pero solo si prometemos no pelear por los ingredientes, dijo, cruzando los brazos con un gesto juguetón, sintiendo la emoción burbujear en su interior. Trato hecho, respondió Igor, levantando la mano como si sellara un pacto. Alejandro se unió a la promesa, y los tres rieron, sintiendo que la tensión de los días anteriores se desvanecía poco a poco, como el humo de una vela que se apaga. Nunca olvidaré cómo te frustraste cuando el agua se llevó tu obra maestra, dijo Clara, mirando a Alejandro con complicidad, sus ojos brillando con la nostalgia de aquellos días felices. Era una obra de arte y tú lo sabes, respondió él con un tono exagerado que provocó más risas, mientras se recostaba en el sofá, recordando la arena entre sus dedos. A veces siento que la vida nos pone a prueba para ver cuán fuertes somos, dijo Igor, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado, donde las estrellas titilaban como pequeños faros en la oscuridad.
Pero también creo que esas pruebas nos acercan más. Clara asintió, sintiendo que esas palabras resonaban en su interior. Había aprendido que la fortaleza no solo se medía en momentos de crisis, sino también en la capacidad de apoyarse mutuamente en los días cotidianos, en las pequeñas cosas que construyen una amistad sólida. Es cierto, respondió. Cada desafío nos ha hecho más fuertes, y cada risa compartida ha sido un paso hacia adelante, un ladrillo más en la construcción de nuestra historia. La conversación fluyó hasta que el cansancio comenzó a hacerse notar. Clara se estiró en el sofá, sintiendo la suavidad de la tela contra su piel, como un abrazo cálido. La calidez de la compañía y el ambiente acogedor la envolvían, y poco a poco, sus ojos comenzaron a cerrarse, dejándose llevar por la tranquilidad de la noche. ¿Nos quedamos aquí un rato más?, preguntó Alejandro notando que Clara se estaba quedando dormida, su voz suave como un susurro. Sí, me parece perfecto, respondió Igor, acomodándose también. A veces lo mejor es simplemente disfrutar del momento sin prisa, sin preocupaciones. Y así, en medio de risas y recuerdos, los tres amigos se dejaron llevar por la tranquilidad de la noche, sintiendo que a pesar de las incertidumbres del mañana, habían encontrado un refugio en su conexión. La lluvia seguía cayendo, creando una sinfonía suave que los arrullaba, mientras el mundo exterior se desvanecía, dejando solo el calor de su amistad. Suscríbete al canal